Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Universal Truck Simulator. Chicos, hemos vuelto a este videojuego muy querido y muy popular en la comunidad de juegos de camiones en móviles, chicos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa que hemos vuelto a este videojuego? ¿Qué me ha hecho volver, chicos? Porque como saben, en este canal muy poco contenido hemos dado a este videojuego y más adelante voy a explicarte por qué. Pues bueno, chicos, lo que me ha hecho volver es más que nada ustedes, sí, la comunidad, y también muy puntualmente pues el desarrollador de este videojuego, chicos. No Dual Carbon quien lo creó, sino más bien Interactive 360 quien lo compró hace un par de meses atrás. Pero más que nada vuelvo, chicos, porque en esta ocasión vengo a contarles temas muy puntuales de una nueva actualización que va a estar llegando para este videojuego, chicos, el cual va a ser un cambio total en el juego y nos hará a todos volver y jugar este videojuego, chicos. Así que si tú no conoces qué es Universal Truck Simulator, pues primero que nada te doy la bienvenida a mi garaje, chicos, el garaje de Eder Player en Universal Truck Simulator, que de momento pues está así, chicos. Universal Truck pues más que nada es un juego de camiones en dispositivos móviles, claro está, que pues nos trae la experiencia de conducir tanto camiones americanos como camiones europeos en un vasto mundo abierto lleno de mucho contenido visual y también por supuesto muchas cargas que nos van a traer muchas horas de diversión, chicos. El mapa quizás no sea el más grande del mundo, pero la verdad es que está bastante entretenido el mapa y además todas las posibilidades que tienes en cuanto a personalización, en cuanto a configuraciones de camiones y demás objetivos de juego, pues la verdad es que están bastante increíbles, chicos. En el día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido con este camioncito que tenemos por aquí, claro que sí, chicos. Y bueno, arrancamos camión y vamos de inmediato a darle entonces a conocer a todos ustedes qué es lo que estamos hablando y por supuesto vamos a tratar temas muy puntuales de qué ha estado pasando con este videojuego, chicos. ¿Por qué no se actualiza? Fue abandonado, muchos han pensado eso, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué desde hace mucho tiempo yo no traigo noticias de este juego? Antes estaba trayendo noticias y ya no. Pues bueno, chicos, la verdad es que empezamos de inmediato con esto. ¿De qué ha pasado con el juego, chicos? ¿Fue abandonado? Pues bueno, chicos, te tengo que informar de inmediato. No, este proyecto no ha sido abandonado, chicos. Y segundo, ¿por qué no he traído noticias? Pues básicamente porque no hay noticias, chicos. De hecho, en el día de hoy no vamos a hablar noticias nuevas del juego. No, chicos. Lo que vamos a hablar en el día de hoy ya yo lo había dicho en mi canal hace 7 meses, pero por supuesto que en el transcurso del tiempo a muchos jugadores y a muchas personas se les ha olvidado lo que ya se habló hace un buen par de meses atrás. Entonces, pues más que nada el video de hoy es como que recorderis y por supuesto aclarar varios puntos importantes del videojuego, chicos. Así que nada, vamos primero a detallar qué es lo que estamos hablando de la actualización. Bueno, pues como ya lo había dicho en un anterior video hace 7 meses más que nada, el juego se va a actualizar primero que todo gráficamente. Sí, van a quitar esos molestos y odiosos árboles de cartón que tenemos actualmente por árboles realistas. Esto más que nada en un nuevo mapa que vamos a tener en el juego, chicos. ¿Vale? Vamos a tener un nuevo mapa y estoy muy seguro de que con lo que están haciendo en este juego van a cambiarlo por completo en todo el mapa de todo lo que tenemos hasta el momento, chicos, todos los mapas. Y por supuesto que esta actualización también nos trae nuevo contenido y uno de esos contenidos es, tal como yo lo había mencionado anteriormente, una nueva mejora gráfica. Soy demasiado tonto, chicos, no me traje yo no me traje el remolque. ¿Cómo se supone que voy a enganchar la mercancía? Tengo muchísimo tiempo que no juego el juego, así que hay cosas que se me han olvidado, la verdad, Bien, pues vamos a buscar ese remolque, chicos, y continuamos platicando un poco de lo que estamos hablando sobre la actualización. Multijugador en el videojuego, chicos, como ya lo había mencionado antes, el juego va a tener unos modos de juego multijugador. No sé exactamente cómo va a ser todo esto, chicos, pero estoy seguro de que nos va a traer emocionantes aventuras a nosotros con unos amigos, chicos. No sé cómo vaya a ser, si el multijugador sea pues por servidores o simplemente te unes a una partida con un amigo y ya está. No lo sé, chicos, pero de que va a tener opciones multijugador, por supuesto que lo va a tener. Todo esto no lo ofrece Dual Carbon, chicos, quiero hacer énfasis en eso. Esto lo ofrece Interactive 360, quien es pues quien adquirió el videojuego recientemente, ¿vale? Ok, vamos a bajarnos de aquí, chicos. Y una de las opciones que más me gusta de este videojuego es que tú puedes cambiar en tiempo real de camión, tal como lo puedes hacer en el Truck Simulator Pro USA, chicos, ¿vale? Entonces vamos a arrancar este vehículo, quitamos esto de aquí, chicos. Y bien, pues más que nada quiero compartirles ahora un poco de mi opinión personal, pero no te vayas del video porque también tengo un poco más de información sobre esto de la nueva actualización.
Chicos, la verdad es que yo pienso que esta actualización va a ser muy importante porque todo lo que hemos visto hasta el momento de esa actualización, que no es mucho quizás, pues sí es bastante impresionante. Y lo que vimos de esa actualización fue una etapa muy temprana del desarrollo de Interactive 360 con la nueva actualización, ¿vale? Hablo de los mapas, de los entornos, de todo lo nuevo que vamos a tener en el juego o que vamos a tener en el videojuego más adelante, chicos. Y atentos porque también te vengo a decir una posible fecha de lanzamiento para esta actualización, ¿vale? Bueno, a ver, la actualización la verdad es que ha demorado mucho, chicos. Ahora paso a la parte en qué ha pasado, chicos. La actualización ha demorado básicamente y sencillamente porque, pues, el código del videojuego actualmente, este juego que estoy jugando actual, no es funcional para optimizar y pues incluirle más contenido al juego. Eder, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es un código? Bueno, chicos, a ver, es como que la versión de Unity que estaba utilizando el videojuego este, como que al parecer no es la más reciente y no es la idónea para seguir actualizando el juego. A sencillas razones, para que todo el mundo lo entienda, eso es básicamente lo que ha estado pasando, ¿vale? El juego actualmente no se puede actualizar, no es funcional. Ahora, ¿qué están haciendo los desarrolladores para que el juego sea funcional y pueda seguir actualizándose? Bueno, chicos, para no entrar tanto en detalles, lo que Interactive 360 está haciendo con este juego es básicamente hacerlo desde cero, chicos. ¿Qué es esto, Eder? ¿Cómo que hacerlo desde cero? Bueno, amigos, pues la verdad es que están haciendo el modelado de todo el videojuego desde cero. Prácticamente como si Interactive 360 estuviese haciendo Universal Truck Simulator desde cero, chicos. Desde el principio, desde el primer pixel, desde el primer polígono. A sencillas cuentas, eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo. Como ya ustedes, yo y todo el mundo sabe, desarrollar un videojuego desde cero no es tarea fácil y por supuesto tampoco es tarea rápida. Eso demora muchísimo tiempo. Ya sabemos de que desarrollar un juego puede demorar mucho tiempo, inclusive tardarse hasta más de 2 años en desarrollar un juego sencillo, chicos, ¿vale? Y sobre todo ahora lo está haciendo esta empresa desde cero, como ya los había dicho desde antes, chicos. Así que el videojuego no está abandonado. El videojuego no significa que no va a actualizarse ni nada, sino que los desarrolladores no son influencers, ¿vale? Ellos no están todos los días creando contenido de lo que están haciendo, sino que ellos están pues trabajando en programación, en modelado, en texturizado y todo lo demás que tiene que ver con desarrollo de un videojuego. Es por eso que no vemos noticias, no vemos novedades de todo lo que el juego conlleva mientras se hace, ¿ok? Y eso lo digo porque pues, muchas personas, cuando se deja de publicar información o algo de un juego, pues muchas personas tienden a pensar de que el videojuego se abandonó, el videojuego ya no está en funcionamiento o lo que sea. Lo que tenemos que entender es que los desarrolladores no son influencers, ellos no tienen por qué estar creando contenido para las redes todos los días. Ellos simplemente están haciendo su trabajo, que es desarrollar el videojuego, chicos, ¿vale? Entonces, pues chicos, dicho esto una vez, vamos a pasar entonces a decir un poco sobre ¿en qué va a consistir esta nueva actualización? Bueno, chicos, pues como ya lo he dicho, esto es una nueva actualización, no es un nuevo videojuego. O sea, no es como que van a borrar este juego de la Play Store y tú te vas a tener que descargar otro juego. No, amigos, esta va a ser una actualización directamente para este videojuego que tenemos aquí en pantalla, chicos, ¿ok? No es un nuevo juego, es decir, otra aplicación. Eso lo aclaro de inmediato porque quizás algunas personas pueden llegar a pensar de que se trata de un nuevo juego, otra aplicación aparte. Pues no, chicos, es la misma, ¿vale? Bueno, pues muestro a continuación algunos pequeños spoilers de lo que ustedes van a estar viendo con esta actualización. Pero te aclaro de inmediato que estos spoilers que estás viendo aquí son de hace 7 meses, chicos, ¿vale? Hace 7 meses estos spoilers fueron dados. Por lo tanto, han pasado 7 meses de desarrollo. Entonces podemos esperar de que todo lo que vimos ya sea mucho mejor, ¿vale, chicos? Sea muchísimo mejor de lo que ya vimos. Y ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, Eder, nos estás hablando muy bien, algo que me estás hypeando muchísimo. Dime una posible fecha de lanzamiento. Pues sí, chicos, una posible fecha de lanzamiento que el desarrollador nos ha dado a conocer es agosto 2024, chicos. Así es, todavía falta mitad de junio, julio y agosto, chicos, ¿vale? Entonces, faltan todavía un par de meses para que se lance esta actualización. Chicos, detallo de inmediato y aclaro de inmediato de que
se habla de una posible fecha de lanzamiento de la actualización. No significa que obligatoriamente en agosto, el 1 de agosto, el 2 de agosto, el 3 de agosto, el 4 de agosto, cualquier día de agosto, no significa que obligatoriamente tiene que salir la actualización. Como ya te lo he mencionado antes, desarrollar un videojuego, modelar un juego y todo lo demás estaría difícil, complicada. Ni tú ni yo nos imaginamos ni podemos saber cuán difícil es desarrollar un juego. Por lo tanto, no está sujeto a que obligatoriamente en agosto tiene que salir. Más sin embargo, el gerente o el director general de Interactive 360 ha dado una fecha especulatoria en la cual puede llegar a salir esa actualización para todos, chicos, ¿vale? Que es agosto 2024. Pero vuelvo y recalco, no está en obligación a ser lanzado en ese mes. Puede retrasarse como siempre ha pasado en todos los videojuegos del mundo, chicos. Siempre hay retrasos, siempre hay inconvenientes que impiden el lanzamiento de un juego o de una actualización, etcétera, chicos, ¿vale? Por lo tanto, yo no te incito a que esperes esta actualización en agosto. Más sin embargo, te aclaro de inmediato que si el desarrollador dice que en agosto puede estar lista esta actualización, pues faltando poco para agosto podemos pensar de que la actualización ya lleva un buen porcentaje de avance, teniendo en cuenta de que están desarrollando el juego desde cero, lo que significa que ellos no están trabajando contenido nuevo, sino que están trabajando todo el contenido que tenemos actualmente en esto que estoy jugando y adicional el contenido nuevo que ellos tienen, chicos, ¿vale? Eso lo aclaramos de inmediato. Es por eso que te digo que esta actualización va a ser muy, pero muy importante para el futuro de Universal Truck Simulator, porque van a cambiarlo todo, chicos. Es decir, van a cambiar la esencia del Universal Truck Simulator que tú conoces. Todos estos menús, todas estas cosas, el desarrollador ha dicho... El actual desarrollador ha dicho que le parece aburrido, que le parece feo. Por lo tanto, él le va a meter, por decirlo así, el flow, la onda, lo increíble, ¿vale? Lo va a mejorar, lo va a poner agradable y muy bonito para todos nosotros, chicos. Así que yo incito a todos ustedes que desde ya vayan jugando el videojuego para que vayan creando progreso. Y por supuesto, cuando sale la actualización, todo el mundo se lo pueda disfrutar. Eso sí, te aclaro de inmediato, el mapa nuevo que van a estar metiendo en el juego va a ser de paga. Esa fue la última información que se dio a conocer para todos nosotros por acá. Y aunque a esto a alguno le parezca mal, que algo sea de paga en un juego, pues a la final tenemos que entender todo el mundo de que no comemos gratis en esta vida. En esta vida, lamentablemente, amigo mío, no se vive gratis. Para poder tú existir en este mundo, tienes que comer, tienes que tener salud, tienes que tener vivienda y todo eso cuesta muchísimo, amigo. Así que cuando alguien te diga que algo cuesta dinero, no le pongas un pero. Simplemente tienes que entenderte que así es este mundo, chicos, ¿vale? Así que, chicos, esto es lo que yo le venía a hablar un poco de la actualización de Universal Truck Simulator. Como te diste cuenta y como te lo dije en el video, no es información nueva, no es información reciente ni recién salida del horno. Todo esto ya se había dicho con anterioridad, solo que fue ya hace un buen par de tiempo atrás, ¿vale? Algunos dirán, Eder, eso es información nueva porque por allí le preguntaron al desarrollador. No, amigo mío, esto es información vieja, de vieja data, ¿ok? Las especulaciones, la fecha especulatoria, eso sí es una información nueva. Pero como te dije antes, no te la tienes que creer. ¿Por qué? Porque en una anterior fecha especulatoria fracasó, ¿vale? Se había dicho de que la actualización iba a salir para diciembre de 2023. Después se dijo que para febrero de 2024. Y ya de ahí nunca más se volvió a decir una fecha por obvias razones, ¿vale? Es por eso que te digo que la noticia novedosa que es agosto 2024 tampoco es como que te la tienes que creer, porque por supuesto de que no va a pasar o sí va a pasar. Eso solo Diosito lo sabe. Así que, amigo, por aquí te voy dejando el video, ¿vale? Vamos a finalizarlo, pues el viajecito vamos a finalizarlo. Quiero que en los comentarios me digas también qué te parece el videojuego actualmente. A mí la verdad, yo en opinión personal siempre le he criticado a este videojuego, primero que nada la iluminación, segundo la baja resolución de todo el modelado de los vehículos, vaya, o sea, este es uno de los mejores camiones que tiene el juego. ¿Por qué, Eder? Porque se ve muy detallado, ¿vale? Sin embargo, hay otros vehículos muy comunes
que se ven feos en textura, que se ven borrosos, es decir, son fotografías de muy mala calidad, ya que el juego actualmente no trabajó, lo que hizo Dual Carbon no fue un modelado artesanal, por decirlo así, sino más bien fueron fotografías de muy mala calidad que fue pegando ahí como un rompecabezas para formar entonces un vehículo, y fueron de muy mala calidad. De igual forma en los árboles se ve pues sumamente que horrible, y es lo que yo le aplaudo a Interactive 360, porque ellos por lo que están haciendo aquí, chicos, es meter nuevos árboles, meter nueva vegetación y meter un entorno un poco más agradable para todos, chicos. Algo que yo sí he visto de esa nueva actualización, chicos, es que los vehículos que están moviendo en el juego pues son los mismos vehículos que tenemos actualmente aquí en el juego, chicos. Entonces me preocupa un poco de que ahora que vamos a tener un juego desde cero, pues los vehículos se mantengan feos, ¿vale? Y bueno, chicos, yo los invito aquí en los comentarios a que ustedes dejen sus especulaciones sobre esta actualización y todo lo que esperan, amigos, porque la verdad es que la actualización promete ser bastante increíble, no en cuanto a contenido nuevo, sino que vamos a tener más que nada un juego prácticamente nuevo, ¿sí? El contenido nuevo podría decirse que es pues el nuevo mapa, que va a ser totalmente diferente a lo que ya tenemos, pero el contenido en general va a ser prácticamente nuevo, chicos. Yo creo que para esta nueva actualización van a volver muchísimos jugadores. Tú en los comentarios dime si vas a volver a jugar este videojuego o si de plano ya no le vas a seguir dando oportunidades a Universal Truck Simulator. También dime pues si eres jugador de este videojuego. En el juego actualmente pues tenemos diversas rutas de tierra, de carreteras, rutas extremas, rutas de autopista y rutas así, ¿vale? Y aunque el mapa del juego pues no es tan grande, pues sí combina y mezcla todas estas rutas que te mencioné en el mapa que tenemos actualmente, chicos, ¿vale? Algo que tiene este videojuego que lo caracteriza muy bien de todos los otros juegos es que este juego tiene daño físico real. Es decir, hay abolladuras en la carrocería del juego y eso se ve muy increíble, chicos. Así que nada, chicos, vamos despidiendo ya por aquí el video del día de hoy, esperando como siempre que te haya gustado. Ya sabes que si es así, pues puedes marcar un buen like, puedes comentar este video, puedes compartirlo con la comunidad entera. Y por supuesto que nosotros nos estaremos viendo más adelante con un nuevo video de Universal Truck Simulator. Sin más, me despido por aquí y será hasta la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. ¡Chao!